Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aceptadas las demandas. El Consejo de Estado admitió varias demandas presentadas contra el decreto del gobierno que ordena a los fondos privados de pensiones trasladar billonarios recursos a Colpensiones. Analizaremos este tema con el experto Andrés Felipe Izquierdo. Expectativa por la junta de este jueves. Analistas y sector financiero hacen apuestas por lo que pueda pasar esta semana en la nueva sesión de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Asistirá el ministro de Hacienda? ¿Subirán las tasas nuevamente? El experto Germán Cristancho nos contará cuáles son sus cálculos. Llamado a que garanticen la seguridad. El banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo pidió hoy del Estado más seguridad en el territorio nacional. Aseguró que los subversivos están expandiéndose como espuma. Les contaremos dónde habló y qué más dijo. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando sobre el polémico decreto del gobierno que obliga a los fondos privados de pensiones a trasladarle a Colpensiones una suma cercana a 25 billones de pesos en cuestión de pocas semanas. ¿De dónde surge la pretensión de esa norma? Que ya está demandada, además ante el Consejo de Estado. Quiero saludar al doctor Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales. Doctor Izquierdo, buenas noches. Henry, buenas noches para ti y para todo el equipo de Noticias Caracol y de Signo Pesos y por supuesto todos los televidentes del programa. Muchísimas gracias. ¿Alguna sorpresa en este decreto o era lo que se esperaba porque de alguna manera ya venía siendo anunciado esta pretensión del gobierno desde hacía varias semanas? Sí, pues lo que tú dices es cierto, ¿no? Esto ya se había anunciado hace varias semanas que había salido el borrador. Digamos que el único factor de sorpresa, pero pequeño, es que, digamos, hubo una amplísima coincidencia entre académicos, expertos y la industria en hacer comentarios al decreto respecto de la legalidad del mismo y los tiempos que el mismo decreto impone. De manera tal que uno hubiera esperado que el gobierno hubiese escuchado, pero no escuchó absolutamente nada y el decreto salió tal cual habían publicado el borrador. Lo más preocupante es que es clarísimamente ilegal. Efectivamente, pues el decreto, que ya no es borrador, ahora sí es decreto en firme, no trae mayores sorpresas, pero sí generó muchísima polémica. ¿Por qué se considera, doctor Izquierdo, que este decreto es ilegal? Y esa es una tesis que sostienen, por supuesto, los fondos privados, los principales expertos en materia pensional. La gente se pregunta si la gente se trasladó de fondos privados de pensiones a Colpensiones, ¿por qué no se van con plata y todo como pareciera un poco lógico? Son dos cosas, Henry, y si me permites, yo me devuelvo un poquito para dar el contexto mayor posible para las personas que nos escuchan a esta hora. Digamos lo siguiente, las personas cuando son mujeres y tienen 47 o más años de edad y los hombres cuando tienen 52 años o más de edad no se pueden trasladar de régimen pensional. Eso aplica para la Ley 100 del 93 y la Ley 797 de 2003. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno o aquellos defensores del decreto que dicen que es que cuando la persona se traslada se lleva su plata, pues hay que decirles que este es un traslado extraordinario, extemporáneo, que nada tiene que ver con los traslados que se hacían antes de la reforma pensional. Como tiene un condicionamiento diferente, pues tiene un tratamiento diferente. ¿Qué pasó? En el debate de la reforma pensional entre el 2023 y el 2024, se elaboró este artículo. ¿Para qué? Digamos, con el fin de permitirle a la gente que se trasladara de régimen pensional, si más le convenía a Colpensiones, porque era un asunto de alta litigiosidad en el país. Entonces se pretendió como una medida de darle, digamos, a la gente la posibilidad de lograr lo que ya los jueces estaban confiriendo, pero sin tener que desgastarse en una demanda, pero había una serie de condiciones. Entonces, primera condición, la persona tenía que cumplir unos requisitos para poderse trasladar en el marco de esa ventana de oportunidad de traslado. Y segundo y más importante, y es que es clarísimo, el artículo es tan claro, no deja un milímetro de duda a una interpretación diferente. La plata solo se traslada al momento en el cual se consolide una pensión de vejez. Es tan cerrada la redacción de ese artículo y quedó tan mal hecho, y perdóneme que lo diga así, apreciado Henry, pero es tan cerrado ese artículo
que las personas que se trasladaron por ese artículo 76 no tienen cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Así de claro, porque el traslado de recursos solo quedó atado a la pensión de vejez. ¿Por qué pasó esto? Porque en ese momento algunas voces decían, no, esos traslados es una excusa que el gobierno tiene para coger ese dinero y llevarlo al gasto corriente. El Congreso, en su buen saber y leal saber y entender, dispuso esa restricción de que la plata solo se trasladara hasta que se consolidara la pensión de vejez para que la gente tuviera la tranquilidad de que la platica que había acumulado en el Fondo Privado de Pensiones iba a ser solo para el pago de sus pensiones. Adicional a ello, el artículo 24 de la misma ley 2381 creaba el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. ¿Para qué? Para que esa plata, en el momento en el cual debiera trasladarse desde fondo privado a Colpensiones, no se girara a Colpensiones, sino que pasara a través del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República. ¿Para qué? Porque fue la voluntad del legislador dar la mayor garantía y certeza de que la plata iba a ser para el pago de las pensiones de esos afiliados. Entonces, Pero, por eso es que es ilegal. pero entonces, doctor Izquierdo, entiendo los argumentos. Tanto el gobierno nacional como la misma Colpensiones advierten lo siguiente: se trasladaron ya aproximadamente al amparo de esa oportunidad que abrió la reforma pensional cerca de 120.000 personas, de las cuales, dicen ellos, más o menos unas 20.000 ya se pensionaron. Ya Colpensiones les está pagando de su bolsillo la mesada pensional cada mes. Entonces, ahí por lo menos con ese grupo, ¿no habría una razón de que efectivamente esos recursos se trasladen a Colpensiones? En honor a la verdad, Henry, acá se trata de ser lo más objetivo posible y mirar las cosas desde la barrera. En ese sentido, los 20.000 pensionados, el gobierno puede tener un punto válido. Yo no lo discuto. Esas pensiones ya se están pagando y se están pagando ¿de qué? De los recursos que aportan los actuales afiliados de Colpensiones y de los recursos general de la nación que la nación dispone mes a mes en el marco del presupuesto general de la nación. No se están pagando con el ahorro de ese pensionado. En ese punto yo tengo que reconocer, el gobierno nacional tiene razón, pero así como reconozco que el gobierno tiene razón en ello, también tengo que advertir lo siguiente en aras de la legalidad y del manejo adecuado de esa plata. Y era lo que yo decía previamente, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. El gobierno acá, perdóneme Henry, pero sí se le cogió la noche. Entre el momento en el cual se aprueba la reforma pensional, el 16 de junio del 2024, y el día en que se suspende la entrada en vigencia de la reforma pensional por la Corte Constitucional, el 17 de junio del 2025, pasó un año y un día, 366 días, suficiente plazo para que el gobierno nacional dispusiera, como varios expertos lo advertimos, expidan el decreto de creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. ¿Por qué? Porque el artículo 24 de esa ley había sido muy claro. La plata que se traslade por efecto de los afiliados del régimen de transición y la plata que se traslade por efecto de los traslados del artículo 76 tiene que llegar al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. ¿Por qué? Porque este fondo de ahorro lo que pretende es el pago, la administración y pago de esos recursos por cohortes generacionales para tratar de garantizar algo de sostenibilidad financiera al sistema. Por eso siempre la condición fue clara: la plata no se traslada por pensiones. Entonces, el gobierno tuvo un año, no creó el fondo de ahorro. Después llega la suspensión de la entrada en vigencia de la Corte Constitucional. Yo entiendo que desde el gobierno algunos hayan dicho, mire, no podemos crear el decreto porque está suspendida. Mi posición y mi análisis es que como el artículo 76 quedó vivo, ahí había una ventana jurídica para crear el fondo de ahorro del pilar contributivo a través de un decreto. No se hizo, perfecto. Pero en este momento las AFP no están diciendo que la plata sea de ellas, sino sea de los afiliados. Lo que están diciendo las AFP, para bien o para mal, gustenos o no, es que ellos solo pueden trasladar esa plata a través del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Y aquí hay que también hacer el debido llamado a la Corte Constitucional. Vamos a cumplir un año de suspensión de entrada en vigencia y no se pronuncia. Yo sí le quiero hacer un llamado a la Corte que tome una decisión en derecho lo más pronto De posible, acuerdo. porque el sistema está en vilo. El Doctor sistema está en vilo. Izquierdo, más allá de lo jurídico y del tecnicismo de lo que hay detrás de este decreto, que son por supuesto los elementos más válidos, una pregunta muy para la gente: las personas, las 120.000 que ya se trasladaron a Colpensiones, en el evento en que definitivamente sí se trasladen estos 25 billones de pesos a Colpensiones, ¿se puede afectar en alguna medida la pensión de la persona o no, por lo que allí pues finalmente se liquida de otra manera la pensión de cada afiliado? Digamos que el monto de la mesada
no va a tener nunca ningún problema. ¿Por qué? Porque la pensión depende de los salarios cotizados en la historia laboral que ya administra Colpensiones. Esa información ya la tiene Colpensiones, ya la consolidó y ya la reconoció a través de una resolución de, valga la pena la redundancia, una resolución de reconocimiento de la pensión. Entonces, el monto de la mesada no va a estar en riesgo. ¿Dónde veo el riesgo yo? Entre las personas que se empiecen a pensionar de aquí en adelante que se hayan trasladado por artículo 76. ¿Por qué? Porque todos sabemos dos cosas. Uno, los recursos son finitos. Dos, Colpensiones es una entidad deficitaria, es decir, gasta más de lo que recibe por concepto de aportes. Y esa diferencia la cubre la nación. La nación tiene un déficit fiscal importante. Yo no quiero generar, ni más faltaba, alertas y alarmismos innecesarios porque en 70 años de historia el régimen de prima media jamás ha dejado de pagar una pensión. Pero tengo que reconocer que sí tengo la preocupación de qué va a pasar con los próximos pensionados del artículo 76 que no hayan recibido la plata, porque a la final Colpensiones tiene que pagar con los aportes o con las cuentas y la plata que tiene. De acuerdo. Entonces, pero yo creo que acá, más que un decreto con unos tantos tintes como autoritarios e impositivos, el gobierno debió haber convocado unas mesas técnicas con Claro. las AFP para disponer el debido traslado de esa plata. Doctor Izquierdo, una última pregunta en 30 segunditos. ¿Cuánto tiempo podría tardar esta demanda que ya fue admitida contra este decreto que vemos en pantalla en el Consejo de Estado? Y mientras tanto, la plata habrá que trasladarla. El problema es que los tiempos están muy apretados. El decreto establece que en 15 días tiene que mandar una parte y en máximo 4 semanas la otra parte. Y mientras tanto, el Consejo de Estado, no sé si eso se demorará días, semanas o meses y de pronto llegue un fallo cuando ya sea tarde. Seamos sinceros, Henry, en el contencioso administrativo, es decir, en los procesos del Consejo de Estado pueden tardar años. Así que yo yo esperaría que de las demandas que se han interpuesto, esperaría que ellas lleven una interposición de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque es la única manera de lograr que el Consejo de Estado se pronuncie lo más rápido posible, ojalá antes de ese plazo perentorio que otorgó el decreto, para que en sana lógica el Consejo de Estado, para mí, desde mi concepto, disponga dos cosas. Uno, la suspensión del decreto y dos, la convocatoria de unas mesas técnicas de trabajo entre el gobierno nacional, el mismo Banco de la República y las AFP para disponer el traslado de los que ya se pensionaron. Sobre los que ya no se han pensionado, ahí no hay discusión. De Y una acuerdo. última cosa, y me excedo esos 30 segundos, me preocupa mucho que el gobierno pueda aprovechar esto para intervenir a las AFP. No hay razón para hacerlo, pero si ellas se ven forzadas a incumplir el decreto, me preocupan las consecuencias que puedan pasar allí y que se replique un poco lo que está pasando en el sector salud. Preocupante esa advertencia que usted hace. Doctor Izquierdo, muchas gracias por ayudarnos a comprender todo este problema tan denso, pero que tiene mucho que ver con la gente y con la expectativa pensional que tienen 120.000 colombianos. Muchas gracias. A ti, Henry, un saludo muy especial a todo el equipo de Signo Pesos y Noticias Caracol. Gracias, doctor Izquierdo. Hora de hacer una breve pausa, pero cuando regrese